Salam aleikum, aleikum en salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. En otro video sumamente interesante, dándole clase a los tatajenquisi, malongos distraídos, ganguleros, yayajenquisi, que todavía están viviendo en el mundo de la Mermelandia, que están viviendo la religión desde una fantasía que no está basada en las investigaciones paranormales existentes. Y este tema que voy a tocar se trata de los muñecos poseídos. Usted va a ver en las redes una serie de tatajenquisi malongos, ganguleros, yayajenquisi, que no conocen el mundo espiritual y menos conocen lo que es la energía. Esta gente no sabe nada de eso. Entonces, pues dicen que yo, pues que yo tengo un ego muy alto, que lo que hablo es, pues que me creo que me lo sé todo. No es que me lo sé todo, mi hermano, es que yo estudié parapsicología. Y los parapsicólogos saben más del mundo espiritual que ustedes. Porque el problema es que ustedes no partieron de que sus padrinos, dentro del conocimiento que tenían disponible, les enseñaron unas cosas sobre el mundo espiritual que a través de los avances científicos y más que nada de las investigaciones parapsicológicas, todo eso se ha echado al suelo. Y usted ha visto el tema famoso del caldero espiritual, que ellos vienen y se caen de bruces diciendo que no existe tal cosa. La definición bien limitada de lo que es lo espiritual o espíritu, y le dan más importancia a un hueso de muerto cuando realmente en las investigaciones parapsicológicas se ha establecido claramente de que el espíritu abandona el cuerpo físico, punto. Usted se puede llevar la quillumba, se puede llevar la osamenta, y usted no tiene garantía ninguna de que se llevó el espíritu. Porque usualmente el espíritu está cerca de esa materia, pero no está dentro de esa materia, que muchos de ustedes saben. Cuando se han hecho investigaciones parapsicológicas, que se han tomado fotos en tumbas, es interesante que el espíritu no está dentro de la tumba, está al lado de la tumba o del panteón. Entonces, ustedes siguen dándole preponderancia a los huesos, a las carabelas y a 20 cosas. Ahí no está el espíritu. El espíritu ha pasado a otro proceso de transición. El espíritu ha abandonado el cuerpo físico y ahora ha pasado al mundo astral. Métaselo en la cabeza. Entonces, la valoración del enganga va a depender si tiene una quillumba, si tiene un hueso. Mire, usted es un ignorante completamente. Por eso es que se le llaman a las personas fallecidas espíritus desencarnados. ¿Por qué? Porque abandonan su cuerpo físico. Pero usted va a seguir con la misma embuste. Y entonces viven en la fantasía que si yo, para que sea una enganga verdadera, tiene que tener una carabela para que viva el espíritu. Mire, no sea imbécil. Para que un espíritu pueda vivir en un fundamento, usted tiene que invocar ese espíritu. Pero antes de invocarlo, usted tiene que conocerlo, tiene que saber quién es. Entonces, esta introducción, lo que le estoy diciendo a los suscriptores que están visitando mi canal, que hay una sarta de mentiras que te dicen los tatajenquisi malongos, las yayajenquisi, que no saben un pepino angolo de lo que es el mundo espiritual. Entonces, un espíritu, ahora voy a entrar al tema de los muñecos poseídos. Un espíritu desencarnado, un espíritu que abandonó su cuerpo físico y está en el mundo astral, puede introducirse en una muñeca o en un muñeco. No importa si es de goma, porcelana,
¿Y por qué lo digo así? Porque las investigaciones paranormales, el caso que le da en la cara a todos los tatanquisimalongos y a las yayas en Kisi, es el caso de Anabel. Anabel es una muñeca de tela, es una muñeca de las que usualmente a las niñas se le compra para su infancia, para que duerman con ese tipo de muñeca. Y esa muñeca se introdujo una espiritualidad. Y esa espiritualidad va a depender el tipo de inclinación que tengas, porque ellos ni tampoco saben que los espíritus tienen distintos grados. Tienen unos niveles de bondad y de maldad. Eso de espíritu oscuro, eso es una definición blandengue de este tipo de temas. Un espíritu desencarnado tiene niveles de bondad y tiene niveles de maldad. Y en ese nivel es que se establece cuál es la inclinación de ese espíritu. O los vicios o las malas costumbres que tenía ese espíritu de esa persona fallecida. Pero ¿qué pasa? El espíritu, la persona fallece, abandona su cuerpo físico, ese espíritu desencarnado va al astral. A veces estos espíritus están confundidos, fallecieron y no se dieron de cuenta, la persona falleció y no se dio de cuenta que ya está en espíritu. Entonces usted no sabe la cantidad de espíritus deambulando en las calles. Entonces estos bobolones, estos imbéciles, porque no se les puede llamar de otra forma, se creen que los espíritus solamente viven en el cementerio. Mire, hay más espíritus fuera que adentro del cementerio. Pero como ustedes se las creen que se las saben todas, ustedes no saben nada. Porque ustedes no han investigado, no se han dedicado ni a leer un libro para la psicología. Pues, ¿qué pasa? Usted sabe, un tatanquisimalongo que tenga conocimiento de trabajar con espíritus, no tiene que ir a un cementerio para nada, para un campo finda. Y usted ve estos bobolones metidos en el cementerio como que el mundo espiritual viviera en el cementerio. Mire, usted es un ignorante. Los espíritus están fuera de ese cementerio. Hay más espíritus deambulando en las calles, en casa. Yo me acuerdo que yo fui a investigaciones a casas abandonadas y usted sabe la cantidad de espíritus que se refugiaban en una casa abandonada. Pero usted se cree que se la saben todas. Y yo los reto a ellos que me demuestren lo contrario de lo que yo estoy hablando aquí. Los parapsicólogos, los investigadores de fantasmales tienen más conocimiento que ustedes. Ustedes no saben nada de los muertos, no para nada. Y cada vez que hacen un meeting, una reunión, empiezan a hablar cosas, usted se ve que están en la fantasía. Ustedes no conocen el mundo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que los espíritus de personas fallecidas o desencarnadas, y especialmente espíritus que murieron en una circunstancia donde ellos ni se dieron de cuenta que dejaron su cuerpo físico, esos espíritus pasan a ser deambulantes y pueden vivir en cualquier objeto. En cualquier objeto. Porque es energía, todo es energía. Hasta el plástico es energía. La porcelana es energía, todo es energía. Pero como ustedes ustedes tienen un concepto tan trililí, tan barato de lo que es la energía, pues ustedes no que van a decir que el espíritu puede vivir en cualquier objeto de la materia. Yo me acuerdo de un sitio, un lugar histórico que yo fui, que había un fraile, y ese espíritu de un fraile, era un fraile franciscano. Ese espíritu, que yo lo tomé, yo tengo la foto dentro de mis archivos. Ese espíritu estaba ubicado en una esquina de ese edificio histórico. Ahí, ese espíritu estaba ahí. Porque ese sitio originalmente los frailes franciscanos atendían a personas que tenían condiciones de lepra.
Entonces, obviamente, en un sitio así tú te vas a encontrar, obviamente te vas a encontrar un franciscano que trabajó allí y que murió allí de lepra también, lo más posible. Usted puede, aquí en Puerto Rico, usted puede ir a los fortines españoles, a los castillos, a los fuertes de españoles, y usted va, eso es un lugar maravilloso para manifestaciones paranormales. Porque los espíritus viven en distintos objetos de la materia. Puede vivir en un muñeco de porcelana o de goma, no importa, o de tela. Puede vivir, o sea, hay una variedad de muñecos. Está la muñeco masculino, muñeca femenina, de distintos materiales que se hacen, y están los peluches. Pero hay una polémica que no voy a hablar ni del producto, simplemente voy a hablar desde un punto de vista general. Un peluche de lo que los niños utilizan para jugar o para acompañante a las horas del sueño. Porque cuando uno es pequeño, los niños desde pequeños empiezan a tener temores. Entonces, como mamá no se puede acostar con el niño, obviamente porque tienen que acostarse con su esposo, para poder dormir, para ir a trabajar al otro día, pues buscan alternativas para que esos niños puedan dormir tranquilamente sin que la mamá tenga que acostarse con ellos a dormir, para que puedan conciliar el sueño. Entonces se busca un peluche, no importa el tipo de peluche que sea. Entonces a veces le ponen nombre, a veces, entonces cuando el niño duerme, abraza ese peluche por una forma de confianza, de seguridad, que muchos saben, estos paleritos que no estudian ni psicología tan siquiera, de que los niños utilizan los peluches como una forma de, empiezan a utilizar, a transmitir un objeto como algo de seguridad, como que me protege. Pero en muchos casos no es así. El peluche, muchas veces, a veces son peluches usados. O sea, que el peluche vive una espiritualidad particular allí. Y muchas veces un espíritu que no está bien evolucionado, que está intranquilo, que está pasando por una serie de circunstancias. Y este espíritu vive en ese peluche y establece algún tipo de conexión energética con el niño o la niña, sea el caso. Entonces, hay peluches que entre los efectos que hacen, le afectan el periodo de sueño a los niños. Como también estos peluches pueden hacer acciones perversas contra los niños también. Comportamientos agresivos de esta espiritualidad que vive en ese peluche. A veces los niños se levantan con cortaduras, se levantan con moretones, sin ningún tipo de explicación. Entonces, pues es que vive una espiritualidad, puede vivir una espiritualidad malvada, una espiritualidad que, y si ese espíritu, pues, es agresivo, o sea, que la persona desencarnada, que esa espiritualidad vivía ahí, era hostil, agresiva, pues puede descargar esa ira, ese coraje, contra el niño o la persona que tenga, porque no hay solamente casos de que estos peluches se portan de forma extraña con los niños, también con adultos, igual que con las muñecas. O sea, esto es algo que se ha estado estudiando en la parapsicología de muchos años. Entonces yo me río de estos paleros que realmente yo no sé qué voy a hacer con ellos, porque realmente siguen para atrás y no avanzan.
Este, el espíritu que vive en un peluche, se introdujo por muchas formas. O sea, a veces lo compran en un vintage o en un sitio de antigüedades. Ese peluche estuvo en un lugar donde había una infestación espiritual y se introdujo un espíritu. Hay casas donde en cada objeto de esa casa vive una espiritualidad. Y esas espiritualidades establecen jurisdicciones donde yo soy el que manda aquí, tú mandas allá. O sea, todo ese tipo de cosas se ven, pero eso tú lo entiendes y lo comprendes si tú eres investigador paranormal. Porque estos paleros no saben nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Porque si ellos no niegan de que puede vivir un espíritu en un caldero, cualquier otra atrocidad pueden decir y ellos no, ellos, olvídate, están en Mermelandia, en la casa de Barney y todavía Barney no los colgó en las clases de él. Y yayas que están con Dora Exploradora que no pasaron el examen de exploración en el monte tampoco. Ese es el tipo de personaje que tú tienes ahí, gente que no sabe un pepino angulo. Mire esto, mire esto. Este equipo, un medidor electromagnético. Un medidor electromagnético. Usted quiere saber si una muñeca, muñeco, peluche, tiene alguna energía. Utiliza un medidor electromagnético. Lo coloca lo coloca al frente del muñeco y ver si la aguja empieza a moverse. Y ahí tú sabes. Ahora no está marcando nada. Ahora sí. Ahora se está moviendo. Este cuarto porque hay gran actividad espiritual o paranormal, como usted le quiera llamar. Entonces usted pone ese medidor electromagnético en la muñeca o en el muñeco o en el objeto que usted cree que está poseído, porque poseído porque vive una espiritualidad. O sea que no crea que los espíritus solamente viven en muñecos, en muñecas, en peluches. Pueden vivir en otro tipo de objetos. Mire, un espíritu puede estar dentro de una covacha, dentro de la guardería donde usted tiene la ropa. Porque una vez yo hice una investigación que el dueño de esa casa no podía utilizar la ropa que estaba en un closet. No la podía utilizar porque tenía una energía que lo incomodaba. Dígame si algún palerito de estos de las redes te ha hablado de este tipo de casos, donde los espíritus energizan un closet o una guardería donde se tiene la ropa que usted utiliza del trabajo y diario, y que usted no se la pueda poner porque está cargada con una energía oscura. Eso yo lo investigué. ¿Y qué pasa? Un inquilino que vivía dentro de ese closet, un espíritu desencarnado, una espiritualidad, como usted le quiera llamar. Pero como ustedes no ven nada de eso, ustedes siguen con el mensajito que los calderos espirituales no existen, porque el interés de ustedes es cobrarle 5,000 pesos a una persona, porque los únicos que pueden construir eso son ustedes. Cuando hay millones de lugares en el mundo donde viven espiritualidades en distintos objetos. Entonces él no puede vivir una espiritualidad dentro de un caldero. Mire, señor, usted es un vil ignorante. Usted tiene que irse a estudiar para psicología y radiestesia. O sea, siguen con la misma mentira todo el tiempo. Yo hablo
con argumentos. No, porque los padrinos de ustedes hablaron unas cosas que ellos no tenían el conocimiento, porque es la verdad. Ellos no conocen de estas cosas porque el conocimiento de su época, de sus padrinos, era limitado. Tú le preguntas a cualquier padrino ahora que es parapsicología y no te saben ni. Bueno, si le preguntaron a uno que era animismo, él no sabía que era animismo, imagínate. No saben nada. Y ustedes se dejan manipular con palabritas y que si vamos a compartir ideas y 20 cosas y no te dice absolutamente nada. Ese tipo no sabe nada. Cualquier objeto material que tenga un recipiente energético puede vivir una entidad espiritual. Métaselo en la cabeza. No siga oyendo estos imbéciles que no saben nada de parapsicología. Yo estudié e investigué 15 años de parapsicología. Investigué casas embrujadas. Me hice especialista en psicofonía. Psicofonía, voces del más allá. Y yo sabía los inquilinos que vivían en esa casa. ¿Por qué? Por las grabaciones que hacía psicofónica, que manifestaban las voces de distintas entidades que vivían ahí. Por eso yo conozco del mundo espiritual más que ellos. Antes de ser palero, yo fui investigador paranormal y di conferencias en centros psíquicos en Puerto Rico. Las fotografías que yo he presentado en el canal y como el cover de los videos que yo presento, son fotos reales. Eso no lo saqué de la manga production. O trato ahora, como hacen Tata, de cada vez que prende un tabaco o hace algún trabajo de brujería, estar tirando fotos a ver si sale algo. Yo no hago eso, yo no tengo necesidad de hacer eso. Y hay otras que yo no les he presentado. Una vez yo estuve investigando un jardín botánico aquí en Puerto Rico. Y en el camino me encontré una entidad oscura ahí, ¡pac! Y yo tomé la foto, que un día de esto la voy a poner en las redes para que usted la vea. Foto verdaderamente de un evento paranormal, no humitos y que hacen figuritas o fueguitos que hacen. Porque también los fuegos usted está quemando algo o en algún trabajo espiritual puede salir algo, una psicoimagen. Pero yo en mi carácter personal, pues yo he tomado fotos, manifestaciones. Una cosa que yo fui una vez a una iglesia, estas espiritualidades viven en el sarcófago de Cristo. En imágenes religiosas también puede incrustarse una entidad espiritual. Hay espíritus de los que están en pena, porque hay espíritus en pena, espíritus que están en angustia. Identifican una iglesia y esos espíritus van allí para poder manejar y trabajar su situación espiritual. Hay un caso en una iglesia en la capital, que pues, alguien me dijo, mira, mujeres de la noche o prostitutas, esos espíritus, esas personas que frecuentaban frente a las iglesias para buscar servicios íntimos, esos espíritus caminan de un lado a otro en las iglesias. Esos espíritus. En lugares históricos hay espíritus que todavía están conectados al lugar donde ellos en materia trabajaban o vivían. Todas esas cosas, estos paleritos no saben para nada. Estos espíritus, pues, específicamente espíritus de personas fallecidas que
que murieron de forma accidental, o murieron por un infarto, murieron porque los mataron, lo que sea, whatever, lo que sea. Esos espíritus se quedan atados en el lugar. Y esos espíritus, una persona que tenga conocimientos mediúnicos, porque espiritismo y mediunidad no es lo mismo, cuidado, en todas las culturas, escuchen esto, en todas las culturas, en todas las religiones, los practicantes de yoga, practicantes de chamánico, no importa el tipo de manifestación religiosa y cultural en el mundo, todos tienen facultades mediúnicas. Cuando se habla de facultades mediúnicas, no es nada más hablando de los espiritistas. Porque hablar de espiritismo es hablar de la escuela de Allan Kardec, de León Denisard en Francia. Doctrina espiritista. Se le habla espiritismo. La palabra espiritismo es una doctrina. Es una escuela espiritual. Entonces, espiritismo, pues, muchas veces este señor es espiritista, este señor es espiritista. Lo que se está refiriendo es que la persona es una mediunidad. Eso, lo que pasa es que utilizan la palabra como sinónimo. La palabra espiritista lo usan como sinónimo a mediunidad. Escuche esto porque a veces ni los paleros saben definir esto. Que si yo el palo no se practica espiritismo. Pues que claro, no se va a practicar espiritismo porque, en un monanzo se coge y se dan clases de la escuela de Allan Kardec. Se lee el libro de los espíritus, se lee el libro de los medium, se lee el libro de oraciones celestas, se lee el libro del Evangelio según el espiritismo. Eso tú lo vas a ver en una escuela espírita. Y hay escuelas espíritas que no leen eso tampoco, porque que están más por la cuestión científica. Entonces, pues, ¿qué pasa? Una cosa es espiritismo y otra cosa es mediunidad. Mediunidad en todas las culturas. Usted puede practicar candomblé, santería, vudú, palo. Puede practicar wicca, puede practicar lo que sea. Y todos los seres humanos tienen facultades mediúnicas. ¿Ok? Una cosa es mediunidad y otra cosa es espiritismo. Son dos cosas distintas. Ya el espiritismo, si usamos el concepto como tal, estamos hablando de una escuela espiritual fundada por Allan Kardec. Y entonces hay grandes exponentes. María Domingo Soler, está Leo Denis, está el doctor Teixeira, Divaldo Franco, Chico Javier, entre otros exponentes del conocimiento espírita. Eso es espiritismo. Lo que pasa es que usan lo de espiritista como sinónimo de mediunidad. Eso es lo que usted tiene que entender y comprender en estas cosas. Volviendo a los peluches, a los muñecos. Le dije que usted puede, ese peluche le llegó a su casa porque usted lo compró en una tienda de antigüedades. Por eso es que no se recomiendan comprar cosas, cuadros, objetos de arte que provenieron de otra casa, porque usted no sabe el tipo de problemática espiritual, energética que había en ese lugar. Y en un cuadro puede albergar, nosotros hemos destruido hasta cuadros que tienen energías que no son muy buenas. O sea, de cuadros, figuras, todo ese tipo de cosas pueden tener entidades espirituales viviendo ahí. Porque lamentablemente los practicantes del palo no saben que los espíritus viven donde a ellos les dé la gana. Ningún tatenquisimalongo tiene la autoridad en el mundo espiritual de establecer en qué lugar los espíritus viven. Entonces ellos se creen que ellos son los chanchanchanes, los macaracachimbas, los que mandan en el mundo espiritual. Usted no manda nada. Si los espíritus, usted no es nadie en el monanzo. Los espíritus son los que mandan en el monanzo. Siempre
Bueno, depende de los espíritus con los quienes usted trabaje. Porque si lo están cogiendo a usted como tonto útil, como hay ciertos monanzos que los ponen a ponerse camisitas y a hacer bobadas, que se ve que son entidades espirituales que lo están manipulando, lo está convirtiendo a ellos como una escuelita maternal. Entonces, mira, hay monanzos que trabajan con espíritus. Esto es para los dos individuos paleros que están allá en la madre patria. Este, hay espíritus que hacen lo que le da la gana en una casa. Y usted entra a una casa a investigarla y usted no sabe ni por dónde empezar. En las investigaciones paranormales que yo he realizado en casa, lo primero que tú tienes que tener son varios instrumentos básicos. Una cámara de fotografía digital, una grabadora electrónica donde uno hace ciertas preguntas a ver si te contestan esas entidades que viven ahí, y un medidor electromagnético. Y otro instrumento que se utiliza, buenísimo, muy efectivo, es el péndulo. Pero usted, para trabajar con un péndulo, usted tiene que utilizar un péndulo de metal, no de cuarzo. Nunca se usan péndulos con material piezoeléctrico. Eso es un error. Porque el material piezoeléctrico toma energía. El péndulo que usted tiene que comprar es metal o de cobre. ¿Por qué? Porque no puedo usar un péndulo de cuarzo, de amatista o de cualquier otra piedra semipreciosa. Porque la razón principal de eso es que la amatista, vamos a hablar. La amatista es una piedra que absorbe todo tipo de energía. Entonces les va a dar falso registro radiestésico. Le va a dar, cuando usted haga una pregunta, la pregunta no se la va a contestar bien. El movimiento del péndulo puede ser irregular, le puede dar contestaciones incorrectas. Por lo tanto, usted no habrá, porque vio este video, va a ir a salir desesperado a buscar un péndulo. No, usted tiene que buscar un buen libro de radiestesia. Yo he estudiado cursos de radiestesia, he estudiado radiestesia y he trabajado con radiestesia muchos años, pero muchos años. No son ni 5 ni 10. Usted tiene que estudiar radiestesia, los elementos básicos de la radiestesia. La radiestesia, ¿qué hace? Captar las energías de un lugar específico. Los ingenieros en Francia, para detectar si habían corrientes subterráneas, utilizaban un péndulo. Los infanteros de marina, los marines, como no podían cargar esos equipos pesados de detección de metales, específicamente para identificar bombas en esos montes allá en Vietnam, ellos les dieron un curso de cómo manejar un péndulo. Incluso yo compré el péndulo, pues, lamentablemente se me perdió, que era un péndulo, que era el que utilizaba la infantería de marina para detectar bombas. Porque no se podía, en un monte, tú no podías cargar un equipo grande de medición de metales o de detector de bombas, porque no era muy pesado y tú tenías que desplazarte en un monte. Entonces lo más útil, la infantería marina pensó cómo nosotros podemos detectar bombas en Vietnam, y entonces una de las alternativas fue el uso del péndulo. Y entonces ahí el campo de la radiestesia ha aumentado de tal forma que hay distintos campos, que está la radiestesia médica, incluso había un sacerdote en África que
Pues usted sabe, estaban en lugares de misión y utilizaban el péndulo para diagnosticar condiciones en esas tribus africanas. Incluso la revista Año Cero le hizo una entrevista a ese sacerdote. Pues los sacerdotes, por ejemplo, el padre Pilón, jesuita, era un ducho, un investigador de esto de la radiestesia. Entonces, pues, mientras tanto, los practicantes del palo no quieren estudiar, quieren seguir con un conocimiento superado a nivel científico de lo que es la manifestación espiritual. Ellos quieren seguir en ignorancia. Si quieren seguir siendo ignorantes, sigan siendo ignorantes. Entonces yo hablo estos temas y vienen y me escriben que es sancochero. Yo prefiero ser, ustedes me dicen a mí sancochero, pero yo prefiero ser sancochero, como ustedes dicen, que ser una persona encéfala, que no piense, que no razone, que no quiera investigar más, que no busque conocimiento, como son ustedes. Entonces se ponen a hablar cosas que en las investigaciones parapsicológicas están aclaradas. La manifestación de los espíritus o espiritualidades en un lugar son amplias. Entonces, ¿cómo usted sabe si un Tatenquisimalongo tiene conocimiento de verdad sobre el mundo espiritual? Cuando usted ve un Tatenquisimalongo visitando el Campo Finda, el cementerio, ese individuo no sabe nada del mundo espiritual. Porque en Campo Finda, ya yo les he explicado y vuelvo y lo repito, hay entidades afuera del cementerio más que adentro del cementerio. Esa es la realidad. Eso es lo que usted tiene que entender y comprender. Un Tatenquisimalongo que tiene la capacidad de manejar la energía, de conectarse con esa energía. No es lo mismo una mediunidad que trabaja con energía que un bobolón así que se queda para ver si el muerto me habla. No, una mediunidad que trabaja con energía puede conectar con esa energía, puede hablar con esa energía y puede establecer un vínculo. Y ahí usted tiene la capacidad de hablar con esa entidad y trabajar con esa entidad para utilizarla. Ese es el verdadero Tatenquisimalongo. El que puede hablar con el muerto, puede escuchar el muerto, puede ver el muerto, puede interactuar energéticamente con el muerto, puede llegar a algún acuerdo o pacto con el muerto. Porque allá hay Tatenquisimalongo que tiene la osadía de decir que no hay tal cosa con pactos con los muertos. Yo no sé qué DH. Pacto o acuerdo, ya, póngale el nombre que usted quiera. Usted tiene que llegar a un acuerdo con una entidad espiritual o un pacto. Déjese de fantasía. Y hay otras yayas enquisi, tatas enquisimalongos que se creen que yo me puedo llevar los espíritus como si fuera un mueble. Los espíritus no son muebles. Usted, para que un espíritu colabore con usted, y esa idea, fantasía de que yo voy a amarrar los espíritus con cadenas y bobadas de esas, los espíritus usted no los puede amarrar con cadenas. Usted puede manipular un espíritu hablando con él y para que ese espíritu esté con usted. Como hay muchos hombres que manipulan a las mujeres, le hacen 20 cuentos chinos y se las llevan para su casa. Lo mismo pasa con los espíritus. Le metes un cuento a ese espíritu, sabes que la necesidad que tiene ese espíritu de sacarlo de esa indefinición donde él está, esa oscuridad que tiene, que no sabe para dónde va ni para dónde camina, y usted prende una luz en la oscuridad y le dice, mira, aquí estoy yo y te puedo ayudar en esto. Entonces ese espíritu camina contigo. Pero eso, cuando usted ve un Tatenquisimalongo que coge un fetiche y lo amarra con una cadena, eso es o le amarra la mano, le amarra el pie a esa figura, a ese fetiche de madera. Ese individuo vive en la isla de la fantasía con Ricardo Montalbán y Tatú. Ese muchacho está mal.
Ningún espíritu, ninguna espiritualidad se puede amarrar físicamente hablando. Y usted ve esos personajes en las redes que tú dices, pero ¿cómo es posible eso? Pero si ese Tata Inquisimalongo me dice, mira, contacté esta entidad espiritual en un parque, hablé con esta entidad espiritual y llegamos a un acuerdo para que trabajara conmigo, para que yo la fundamentara en algún objeto, lo que sea. Pues eso tiene razón de ser. Que ese espíritu esté ahí porque él o lo convenció o lo manipuló. Una de dos. Entonces, ningún espíritu tú lo puedes encadenar. Ningún espíritu tú lo puedes amarrar con bejuco, con cuerda, ni con un alambre de metal. Un espíritu tú lo puedes manipular para que esté contigo, y tú envolverlo en ese concepto de que tú eres mi esclavo, hasta que el espíritu despierte de que usted lo está manipulando y usted entonces lo va a desmadrar a usted. Como pasa a muchos tatenquisimalongos que no están en este plano, lamentablemente, porque el espíritu de la prenda, el cual él manipuló, engañó, miserablemente, ahora se ha revelado en contra. Por eso es que los ganguleros hablaban en el pasado que las prendas se rebelaban contra los dueños. Pero eso es lo que ellos no hablan. Las cositas realmente que tienen que hablar de Andilanga, esto no lo hablan, ¿ves? Ellos hablan lo que les conviene. Un suscriptor me pregunta a mí, Tata, estoy confundido porque ahora mi tata estuvo hablando de su monazo, de sus muertos, de sus entidades espirituales, y de momento ahora quiere ser santero. ¿Qué yo hago? Y yo le digo, mire, ese hombre está más confundido que Confucio. Está perdido. Su mente se fue de vacaciones a Hawái. Usted váyase de ahí. Y todo eso usted tiene que entender que esa gente que está en la palería y brinca a la santería, lo que tiene es un problema de desconfianza en lo que ellos tienen de su prenda. Cuando ellos ven que su prenda lo que hace es atrasar a la gente que está ahí, que la gente no avanza, que la gente tiene un montón de dificultades, empiezan a ver que se les cierran los caminos a esos ahijados por muchas razones. Entonces empieza a perder fe, o dice, ay, que un tatenquisi me tiró una brujería y mi prenda no me puede proteger. Entonces vengo, ay, voy a ponérmelo, voy a buscar los guerreros, voy a buscar a Ogún, voy a buscar a Eleguá y voy a buscar a Ochosi. O me voy a poner los eleques, y tú lo ves. De palero, ahora una conversión a la santería, a la regla 8. ¿Por qué? Porque no son nada de nada. Montó unos fundamentos ahí que no sirven para nada. Levantaron, a veces ni levantaron absolutamente nada. Y lo que es una entidad que lo que hace es perjudicarlo a él y a perjudicar a todos los ahijados que han sido rayados en esa prenda. Mira, yo me acuerdo un video que yo vi donde unos ahijados que habían sido recientemente rayados, y el padrino empezó a hablarle a ellos y se veía una cara de tristeza, de decepción, de frustración, porque a ellos los rayaron, pero la energía que ellos sentían no era una energía buena, y estaban preocupados por ese rito que ellos hicieron, porque se rayaron en una prenda de mala sombra. Entonces va a venir la gente aquí a escribirme que si yo me rayé en la prenda y todo me ha ido de maravilla, santo y bueno, si te ha ido bien,
Yo no tengo problema con eso. Yo estoy hablando de las prendas de mala sombra que te raya y te desmadran tu vida personal. De eso es lo que yo estoy hablando. Que usted tiene una prenda y esa prenda lo que hace es atrasarlo a usted personalmente y a los ahijados. Y cada persona que se raya ahí, perjudicado. Entonces, esa es la situación. Entonces, pues, a este ahijado que me dice, mire, su padrino no es una persona que tiene una madurez espiritual. Porque lo primero que tiene que tener un tatenquisi es confianza en la prenda que tiene y en el muerto que tiene y las comisiones espirituales que viven en ese enganga. Si él no tiene esa confianza en eso, es básicamente lo que está haciendo es un papel de payaso en la religión. Trabajando con fundamentos que no caminan, fundamentos que están acostados. Depende de las circunstancias, cada caso tiene su situación. Entonces, sus prendas no hacen nada, sus ahijados se atrasan y entonces empiezan a caer ataques espirituales y él no sabe de dónde provienen. O sea, no tiene el escudo de hierro que tenía Israel contra Irán, o algo así parecido, no tienen un escudo protector. Empiezan a caerle las brujerías, las hechicerías contra él y él no sabe manejar eso, porque lo que tiene no hay nada de nada ahí, eso es una decoración. Y después ese mismo padrino pone los videos donde ponen sus fundamentos. Y entonces pone patipembas y 20 cosas en la pared. O sea, cuando usted vea un totenquisi balongo que ponga patipembas en la pared, salga corriendo de ahí. Las patipembas no se ponen en paredes. Las patipembas se plantan en el piso cuando se va a trabajar. La patipemba es una arma secreta del tatenquisi malongo. No es para estar publicándola por ahí, para que todo el mundo la vea. Entonces, no, que si yo utilizo patipembas de otros monanzos, no. Si esas patipembas de otros monanzos son una porquería, yo no voy a usar eso. Ni tan siquiera la voy a presentar en un video. Pues si ese tipo de patipembas no funcionan, no caminan, usted sabe que eso no camina de aquí a la esquina, para que ya usted va a hacer un video utilizando esas patipembas cuando no sirven para nada. No necesita exhibiciones a nadie. Para gente general, usted no debe presentar ningún tipo de patipemba. A no ser que sea una persona que esté iniciado en la religión, que esté empezando a conocer esto, usted le presenta las patipembas. Y para que la persona entienda, comprenda, ya cuando está iniciado, pues qué es una patipemba y cómo funciona. Y que hay distintos tipos de patipemba. Pero para los que no saben qué es patipemba, porque yo hablo para público general, patipemba son los símbolos que se plantan en el piso cuando se va a trabajar algún trabajo espiritual en el palo. Entonces, tú ves a este tata poniendo patipembas en las paredes, en una frustración, como le están cayendo un montón de brujerías encima y él no sabe cómo protegerse porque lo que tiene no sirve. Muchas veces tienen una colmena de espíritus oscuros en esa enganga. No, está descabezada, no hay un espíritu que dirige esa prenda. Lo que hay es un hormiguero en su prenda de entidades espirituales viviendo ahí, que cada vez que usted le da un cabro, un chivo, 4 patas, 2 patas, se alimentan de la menga y ahí no vive ningún tipo de espiritualidad, no hay un espíritu de cabeza en esa prenda. Esa prenda está descabezada. Y si eso está descabezado, eso es, todo el que se raya ahí, todos sus caminos se van a cerrar. Porque al usted tirar su sangre ahí, hacer este tipo de, hay una palabra que se utiliza en mayombe cuando el contenido de la sangre del que se raya, el mazango. Usted entierra su mazango con la sangre ahí, eso es
La sangre es una energía electromagnética, la suya, y esa energía no tiene que ir lejos a buscarla usted. Pues ya esa energía electromagnética suya, de la sangre de ese mazango que su padrino enterró en la prenda, lo conecta con las entidades que viven en esa prenda. Y si esa prenda es de entidades oscuras. ¿Cuánta gente se ha rayado y en la misma noche de rayamiento se van a acostar y empiezan a recibir ataques espirituales? Eso te dice a ti que esa prenda es una prenda descabezada, una prenda donde es una colmena de espíritus oscuros que viven ahí. Espíritus que no tienen buena vibra. Entonces yo estoy inventando, no, porque el Tata inventa, el Tata está hablando cosas que no son. Usted me ve aquí, yo no tengo ninguna careta, ni máscara, ni me estoy ni tapando la cara. Usted ve mi careta aquí. Un suscriptor me preguntó sobre los antifaces. Mire, un Tata Inquisimalongo que utilice antifaces, usted tiene que pensar en los espíritus impostores o engañadores. Que en cierto sentido este Tata está siendo manipulado por espíritus impostores. Porque los espíritus impostores es un problema que los Tatas Inquisimalongos no identifican. Es más, el único que ha hablado de espíritus impostores aquí ha sido este servidor. Lo puede buscar en las redes. Espíritus que dicen ser una cosa, como, yo soy Antonio Gervasio. Y ya usted se lo creyó porque se lo dijo. Usted ya creyó en él. No, Antonio Gervasio. O soy Francisco Siete Rayos. Y ya usted se lo creyó, muchachos. Le creyó la movie al espíritu. Es decir, lo que lo está haciendo es manipulándolo para establecer un vínculo energético con usted. En palabras claras y sencillas, un vampirismo energético. Y usted empieza a darle, a pagarle a ese muerto una serie de cosas, darle su gallo, su pollo, lo que sea. Empieza a darle romo, empieza a darle tabaco, empieza a darle un par de cosas. Y usted, Francisco Siete Rayos me está ayudando. Tú estás alimentando energéticamente a un impostor. Y ese impostor está consumiendo tu energía vital. Y tú, como un buen tonto útil, un buen bobolón, pues sigues en la corriente de ese espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted viene a ver, está hasta acá, porque esa entidad está hecho un anclaje energético en su cuerpo y lo ha utilizado a usted como una gasolinería energética. Cada vez que ese espíritu quiere cargarse energéticamente en este plano material, lo utiliza usted. Usted es la estación Shell o Golf, para hablar de las estaciones estas de gasolina, que cuando los carros se quedan sin gasolina van a estas estaciones. Usted es la estación energética de esas entidades espirituales. Porque estos practicantes del palo, estas yayas en Kisi y estos tatas en Kisimalongo, no saben que la primera fuente de energía donde los espíritus se alimentan es la energía vital de los seres humanos, de los encarnados. Eso Kardec te lo dijo de hace un montón de tiempo en Francia, cuando empezó a montarse la escuela espírita, y ustedes todavía están en el mundo de Disney. Están todavía con Campanita y los seres esos fantásticos de la Disney. Y la realidad es que esos espíritus están consumiéndote tu energía a tu tiplén, y tú no puedes reconocerlo porque tu conocimiento del mundo espiritual es tan chapi que usted no puede darse cuenta que los espíritus, el primer foco de descargar energéticamente a las personas es el ser humano. Y todavía, como usted, como un bobolón, se cree que la venga, la sangre, es la fuente alimenticia de los espíritus. Todavía usted cree ese cuento chino.
Cuando los espíritus se alimentan de toda la energía que hay en este plano material. Usted sabe las fuentes de energía que los espíritus desencarnados tienen para alimentarse. Y usted viene con la teoría mugrosa de la menga. De que si mi muerto solamente se alimenta de menga. Eso se ve lo ignorante que usted es. ¿Por qué? Porque usted no tiene una conciencia energética. Usted no tiene conocimiento del mundo energético. Usted sigue viviendo en la mentira, en el desconocimiento, porque no vamos a echarle culpa a los padrinos que no tenían ese conocimiento accesible. Pero usted lo tiene. Usted lo tiene. Usted simplemente entra a Google, pone investigaciones paranormales y empieza a estudiar las manifestaciones de los espíritus. Y ahí usted tiene una escuela. Ahí usted aprende la verdad de cómo se manifiestan los espíritus. Porque los que tienen ese conocimiento son los investigadores paranormales, que saben cómo se manifiestan los espíritus en un lugar. Y usted viene con un bobolón, con 4 chamalocos a tirarlos en una casa. Como si los muertos que vivieran en esa casa entendieran los chamalongos. No, usted tira los chamalongos para que su muerto hable para usted y le diga qué es lo que hay ahí. No es que usted tira los chamalongos para que los muertos que viven en esa casa te contesten. Porque ellos no saben un pepino en golo de lo que son las caídas de los chamalongos. Ni tampoco conocen, muchos de ellos quizás ni conocen lo que es el palo. Sí, porque hay paleros que creen que todos los muertos que se manifiestan en un monanzo conocen del palo. Mire, no sea ignorante. Hay espíritus que nunca en su vida escucharon palo. Palo mayombe, palo monte, no escucharon nada de eso. Quizás era un espíritu que vino de la iglesia pentecostal o de la iglesia católica, o que era un espíritu que estaba en prácticas esotéricas. Usted no sabe. O sea, usted cree que todo como un tata cubano que me dijo a mí que cuando tú te ibas a morir te encontrabas con una tribu bantú. No necesariamente tú te vas a encontrar. En el mundo espiritual hay tribus africanas en algunos planos, no lo puedo negar. Pero que usted se muere y que va a caer en una tribu bantú, eso no es garantía. Usted va a caer donde usted está vibrando energéticamente. Ahí es que usted va a caer. Si usted está bregando para la cosa buena, usted se va a conectar en un lugar en el astral donde se trabaja la cosa buena. Si usted está bregando el maleanteo espiritual, bregando cosas negativas, usted va a ir al bajo astral. Y eso va a depender de la causa y el efecto. Porque mira, el nivel de ignorancia es grande en estos paleros. Grande. Que ellos no saben que todo trabajo espiritual que ellos hagan, cualquier ensara, cualquier cosa que ellos hagan, eso tiene una causa y un efecto. Y aquí no hay que hablar de la reencarnación ni de la madre de los tomates. Aquí es, toda acción humana tiene consecuencias, sea buena o sea mala. Esto no es mucha ciencia. Esto te lo enseñan en un curso de moral, de ética, todas estas cosas. Toda acción tiene unas consecuencias, sea mala o buena. Y en el mundo espiritual, en el mundo básicamente energético, eso tiene consecuencias. Cuando usted hace una acción mala, usted está trabajando en baja vibración energética. Y cuando usted está haciendo el bien, está trabajando con alta vibración energética. Las acciones buenas, benéficas, son de alta vibración energética. Las acciones negativas, malas, para perjudicar a personas, son de baja vibración energética. 2 más 2 es 4. No pare más. Todo lo que usted haga tiene consecuencias, señor. Todo lo que usted haga humanamente, como ser humano, tiene consecuencias. En lo espiritual también. Y usted tiene que estar preparado para transferencias energéticas. Si usted tira algo, usted tiene que estar dispuesto a recibir para atrás. Sí, porque aquí la gente, yo tiré una brujería y eso no va a regresar para mí porque hice tal o cual cosa. Siga viviendo de ese cuento chino. Está la ley del boomerang, de lo que usted tira, regresa.
Si usted tiró bendiciones, usted va a recibir para atrás bendiciones. Si usted tiró maldad para atrás, va a recibir maldad. Porque usted está vibrando. Todo tiene que ver con vibración energética. Pero estos tatas que están en Disneylandia no saben nada de eso. Bendito, es que... Entonces dicen que yo soy, que yo tengo un ego alto, que yo me las sé todas, pero es que usted tiene las herramientas para aprender, mi hermano. Usted tiene en Google, tiene en Yahoo, usted pone investigaciones paranormales. Hay libros que hablan de qué se requiere para investigaciones paranormales. En el momento que usted haga investigaciones paranormales, usted se va a dar de cuenta que todas esas falsas que le dijo su padrino, las va a descubrir, que todo lo que le enseñó es falso, que el mundo espiritual se manifiesta y se comporta de una forma distinta a la que le dijeron a usted. Los peluches o muñecos que viven una espiritualidad pueden ser un peligro para la estabilidad emocional de la persona con quien esté ese muñeco al lado. Puede tener una energía como hablan los palabras, porque somos espíritus oscuros. Puede tener una energía de esa entidad, una energía de baja vibración energética, un espíritu del bajo astral que vive ahí y que lo que ha establecido una relación parasitaria con usted, provocarle brotes emocionales, que usted empieza a gritar como una mujer que empezaba a gritar en la casa sin razón y sentido. Los hijos empezaron a preocuparse y era una entidad espiritual que provocaba en ella unos brotes emocionales. Para cada vez que ella emitía un brote emocional, era una energía que ella liberaba de su cuerpo físico, energético, y esa energía, pues, ¿qué se la comía? El parásito espiritual que vivía al lado de esa señora. La señora se pasaba gritando de cada cosa, un brote emocional. Y había un espíritu, un vampiro energético, un parásito. Cada vez que ella caía en un brote emocional, estaba alimentándose de esa energía, de la energía vital de la persona. Eso no te lo dicen estos paleros de las redes. ¿Qué vas a saber? Yo he estudiado todos los libros de lo que es vampirismo energético y de otras tradiciones. Eso, un vampiro energético, un parásito, es un espíritu que está incrustado en la materia de la persona y está consumiéndole la energía, provocando brotes emocionales, provocando desajustes anímicos para él seguir alimentándose. Él empieza a engordarse de esa energía, para decirlo de una forma más clara ahí. Entonces, ¿qué pasa? Mucha de la gente que va a los monanzos vienen con esos parásitos astrales ahí. Y no saben, todos lo llaman espíritus oscuros. Entonces, ¿qué pasa? Estos peluches, estos muñecos, pueden ser parásitos astrales ahí. Parásitos, ¿por qué? Porque Tata inventó un concepto nuevo, que si los parásitos astrales, los parásitos astrales se incrustan en el cuerpo energético de la persona y consumen la energía del encarnado, de la persona viva que vive en ese lugar. Y pueden haber varios, 1, 2, 3 parásitos astrales en su habitación. Yo un día fui a un sitio donde se trabajaba supuestamente sanación espiritual. Y lo que me encontré fueron 3, 4 parásitos allí. Cuando ella trabajaba sanación, no estaba, lo que en vez de sanar a la gente, lo estaba enfermando, porque esas entidades son espíritus de impostura. Dicen que yo me acuerdo de un centro espiritista que el director del centro se vestía de blanco. Que si los espíritus ahora viene la medicina del alma, que los espíritus van a trabajar con ustedes. Y resultaba ser que lo que tenían eran espíritus obsesores y básicamente parásitos astrales. Y cuánta gente que se dejó poner las manos de esas supuestas mediunidades terminaron enfermos y con cáncer. Y yo nunca me paré en ese altar
para que me hicieran absolutamente nada, porque yo sabía que ese altar estaba manipulado por entidades del bajo astral. Esa es la realidad, señores. Estoy mirando aquí, tiache, estamos a 1 hora y 5 minutos en este video. Mi recomendación: usted quiere tener una contestación segura, efectiva, de que ese peluche, ese muñeco, esa muñeca tiene algún tipo de energía espiritual. Utilice el medidor electromagnético. Entonces, utilice, cierre los ojos, ponga las manos en ese objeto y experimente qué tipo de energía le está infundiendo ese objeto. A distancia, sin tocar el muñeco. Simplemente ponga las manos frente al muñeco, la muñeca o el peluche. A ver qué tipo de energía. Si es una energía cargada, pesada, le da un dolor de cabeza, le da un dolor de estómago, dele camino a esa muñeca. Cójala con un paño negro, un paño negro, la mete en una funda negra, la cierra y bota y le da camino a eso. Sencillo. Eso es una explicación. ¿Y cómo usted puede neutralizar ese tipo de entidades espirituales? Rocíele amonia, póngale para contenerlo, puede tirarle tabletas de alcanfor, porque las entidades espirituales, estas entidades espirituales no toleran el olor a amonia ni menos el de alcanfor. Y eso yo se lo hablo porque está validado en investigaciones paranormales. Las entidades... Hay entidades espirituales del bajo astral que no toleran la amonia ni alcanfor. Entonces, ¿qué pasa? Usted le da camino a eso. Le da camino a eso. Y una cosa que tiene que aprender: si usted tiene en la habitación de su hijo o de su hija muchos peluches y realmente ella no le está dando uso, pues mire, saque todo eso del cuarto y bótelo. ¿Por qué? Porque usted está creando un complejo residencial para que vivan entidades espirituales ahí. Está creando un recipiente. El tener muchos peluches, estás creando un recipiente para que esas entidades vivan ahí. Por eso yo tengo aquí muchas muñecas, muñecos, y los puedo manejar y trabajar, porque sé trabajar con esas energías. Si usted no tiene conocimiento, pues usted va a tener problemas. Entonces, pues mi recomendación es: si tiene peluches que ya no se están utilizando, sáquelos de la habitación. Objetos que usted entienda, figuras de porcelana, de madera, que usted entiende de que hay una espiritualidad, una energía ahí, dele camino a eso. Pero la realidad es, claro, que usted lo tenga en la mente. Cualquier espíritu, cualquier espiritualidad, espíritu de personas fallecidas, desencarnadas, deambulantes, espíritus que no saben ni para dónde van a caminar, pueden introducirse en esos fetiches, en esas muñecas, en esos peluches, y estar ahí y crear una conexión parasitaria energética con usted. Cuando uno de los signos, como dije, que usted empieza a tener brotes emocionales y discusiones frecuentes, lo más posible es que hay una entidad que se está aprovechando de sus corajes, de su malestar, de su irritabilidad, para él alimentarse energéticamente. Mire, a ver, busque todos estos videitos de paleritos aquí, a ver si te van a hablar de eso. Todo ese conocimiento es basado en investigaciones paranormales.
Cuando los investigadores paranormales entraban a una casa y uno de los compañeros que estaban en la investigación empezaban a sentirse con coraje, con ira, lo que te está diciendo es que el tipo de entidad que está en esa casa, que son espíritus hostiles, que son espíritus con coraje, espíritus que pueden afectarte, te pueden atacar espiritualmente, como ha pasado a muchos investigadores. Esos tienen más experiencia que estos paleros, estos paleritos que todavía viven en la fantasía y que el espíritu vive en la calavera o en los huesos. Y empiezan a violentar las leyes, no respetan las tumbas, porque son vil ignorantes. Cuando una persona muere, fallece, el espíritu sale de esa materia y el espíritu se queda en el astral o en el intermundo, como yo he hablado, en la jurisdicción entre el mundo material y el espiritual. Esa línea divisoria, esos espíritus están ahí. Entonces, pues, la ignorancia y siguen con algo que ha sido superado, expuesto en la parapsicología, específicamente los que se dedican a investigaciones fantasmales o espirituales, como usted le quiera llamar. Y usted siga con el sonsorrete de información trasnochada ya. Eso está superado. Y usted sigue con el mismo librito de su padrino que no saben ni lo que es animismo. Dios mío, Señor amado. La práctica del palo es animista. Todo en la naturaleza vive. Está animado. Hay algo que nos mueve. Pero ellos no saben ni eso. Espero que esta experiencia de hablar de lo que tú te puedes encontrar cuando tú tienes peluches, muñecas en tu casa, los efectos que pueden tener en tu vida personal. Primero, la reflexión final: ¿cuántos muñecas, muñecos, fetiches usted tiene en su casa? Y que usted no se ha percatado que esas figuras están emanando unas energías bien negativas, que a veces cuando usted está cerca de esas entidades, lo que le da coraje, le da ira, o que son unos detonantes para que usted emita un brote emocional donde usted libere una energía para que esos parásitos astrales se alimenten. Haga un análisis de su casa y usted se va a dar de cuenta que hay varios comedores astrales consumiendo su energía astral. Espero que este video sea de su agrado. Salam aleikum, salam.